Bienvenidos a un nuevo video. El tema de este video es la proporcionalidad. Se preguntarán, ¿qué es la proporcionalidad? Bueno, la proporcionalidad lo que nos permite es comparar dos objetos. Para darles un ejemplo, vamos a pasar a la siguiente página y vamos a comparar, por ejemplo, la altura de este edificio. Imaginémonos que esto es un edificio y de este ser humano. Para hablar de proporcionalidad queremos ver cuántos de estos caben en la altura de este edificio. Entonces tendríamos que hablar de medidas, ¿verdad? En este caso, más o menos viéndolo por el dibujo, podríamos intuir que caben alrededor de, vamos a ver, unos 4 humanos. Caben 4 humanitos en un edificio. Y en un edificio nos referimos a esta longitud, a esta altura. Entonces, esto nos está dando una comparación. Estamos comparando la altura de un edificio con respecto a la altura de los humanos. Más o menos por ahí es donde va la idea de las proporciones. Pero para empezar a estudiar más a fondo las proporciones, tenemos que ver esta definición. ¿Qué es una razón? Bueno, una razón es algo muy similar a lo que hicimos acá, es comparar, pero lo vamos a ver de forma matemática. ¿Cuál sería la forma matemática de expresarlo? Vamos a decir algo similar a lo que escribimos, caben 4 humanos en un edificio, o vamos a ponerlo de la siguiente forma, que lo que vamos a escribir es la notación matemática. La notación matemática, recordemos que es la forma en que lo escribimos en el lenguaje matemático, para no tener que escribirlo con palabras. Como habíamos dicho que 4 humanos caben en la altura de ese edificio, entonces vamos a escribirlo de esta forma. 4 es a 1. Estaríamos hablando que 4 humanos caben en un edificio, más o menos. Otra forma de escribirlo de forma matemática es con la representación de 2 puntos. 4, 2 puntos, 1. Estos se leen de la misma forma, es decir, el 4, 2 puntos, 1 se lee también 4 es a 1. Ahora como ya vimos qué es una razón, ahora sí podemos hablar de proporciones. Pero entonces, ¿qué es una proporción? Bueno, una proporción viene siendo la comparación o la relación que hay entre dos razones. Por ejemplo, yo podría decir que 100 es a 4, así como 25 es a 1. Esto es una comparación también. Cuando lo decimos con esas palabras, quizá no tiene mucho sentido para nosotros, pero por ejemplo aquí podríamos también estar comparando que 100 humanos caben en 4 metros de altura, bueno, 4 metros no, 4 edificios de altura, ¿verdad? Así como 25 humanos caben en solo un edificio de altura. Esto es una proporción. Notemos que se lee de la siguiente forma. 100 es a 4, como 25 es a 1. En este caso, en cualquier problema o enunciado de matemáticas se los pueden presentar de la primera forma o de la segunda, para poder verificar si entienden cómo pasar de una notación a la otra. Ahora bien, ¿cómo sabemos si una proporción se cumple o no? Por ejemplo, la que pusimos antes. 100 es a 4, como 25 es a 1. Queremos ver si esto es verdad. Bueno, otra cuestión con las proporciones es que las podemos escribir de forma fraccionaria, o sea, como números racionales o como fracciones. Por ejemplo, esta razón la podemos escribir como 100 entre 4 y esta otra la podemos escribir como 25 entre 1. Vamos a mantener el igual. Recordemos por propiedades de fracciones que cuando tenemos esto y queremos ver si se cumple, pues lo que hacemos es multiplicar los denominadores en lados diferentes de la ecuación. O sea, este denominador lo multiplicamos a la par del 100 y este otro denominador lo multiplicamos a la par del 25. Les damos como vuelta. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. 1 por 100 igual a 4 por 25.
Si esto se cumple, es decir, si en efecto ambas cantidades son las mismas, entonces podemos decir que esto sí es una proporción, o sea que sí se cumple. Un ejemplo que podríamos dar también es hablar o una proporción que no sea cierta. Por ejemplo, esta que acabo de escribir ahí. ¿Por qué vamos a decir que no es cierta? Porque a la hora de pasarlo a fracción, vamos a decir, ok, esto es 3 sobre 5 igual a 7 sobre 4. Lo que vamos a hacer de nuevo es pasar este para acá y este para acá a multiplicar. Entonces lo que nos va a resultar es 3 por 4 igual a 5 por 7. Si estas cantidades en efecto son las mismas, quiere decir que esto de acá sí es una proporción. Si no, pues entonces no sería una proporción correcta. En este caso, veamos que 3 por 4 es 12. Y 5 por 7 es 35. Y estas cantidades no son las mismas, por lo tanto no se cumple este signo de igualdad. Y por lo tanto, esto que escribimos aquí arriba no es una proporción. Además, también podemos ver que a partir de proporciones que nos dan, nosotros podemos formar nuevas proporciones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para seguir con el mismo ejemplo que estábamos trabajando antes, decíamos que 100 es a 4, como 25 es a 1. Esto se puede convertir en otra proporción convirtiéndolo a fracción. Entonces vamos a decir 100 entre 4 igual a 25 entre 1. Y lo que haríamos es darle vuelta a las fracciones. Entonces, digamos, intercambiamos numerador por denominador en ambas fracciones. Eso quiere decir que el resultado de dicha operación o de dicho proceso sería 4 entre 100 igual a 1 entre 25. Si hacemos esto, vamos a tener que esto lo vamos a poder expresar con la notación de proporciones como 4 es a 100, así como 1 es a 25. Y esto es una nueva proporción que estamos dando a partir de una que ya se nos había dado. También podemos hacer esto empleando el siguiente método. Con esta proporción que nos están dando, podemos convertirla en otra proporción si hacemos lo siguiente. Esto sería expresado en forma fraccionaria de esta forma. Y ahora bien, podríamos expresarlo de otra forma si decimos que intercambiamos estos dos términos. Entonces lo que haríamos es pasar el 16 para aquí abajito y el 2 para aquí arribita. Entonces básicamente lo que tendríamos es 4 entre 16 igual a 2 entre 8. Y eso también forma una proporcionalidad. Esto se puede hacer por las propiedades de los números racionales, en las cuales podemos pasar este 16 a dividir acá y este 2 a multiplicar allá. Entonces básicamente simplemente es aplicar esa propiedad y expresar como una nueva proporción. Ahora, si nuevamente tenemos esta proporción, podemos convertirla en una nueva cambiando o intercambiando estos dos términos. O sea que podríamos decir que 8 es a 2, como 16 es a 4, y la proporción se mantiene, es decir, también se cumple que sea una proporción. En el caso anterior lo que hacíamos era intercambiar estos dos, es decir, los números que estaban en medio, y en este caso lo que estamos haciendo es intercambiando los extremos. Ahí estamos formando nuevas proporciones también. Ahora, para determinar el porcentaje que representa una proporción, basta con determinar qué porcentaje representa una de las razones que forman dicha proporción. Por ejemplo, hemos dicho 4 es a 2, así como 16 es a 8. Si tomamos una de estas razones, 4 entre 2, y lo pasamos a su forma o a su representación decimal, vamos a ver que esto es equivalente a 2. Cuando queremos pasar esto a un porcentaje, lo que hacemos es dividirlo entre 100. Y una vez que lo dividimos entre 100, nos damos cuenta que el porcentaje representado por esta fracción es multiplicar por 100. Cuando sacamos la representación decimal de esta fracción, que en este caso nos está dando que es 2, lo multiplicamos por 100 y eso nos dice
¿cuánto es el porcentaje de esta fracción? En este caso, este porcentaje sería un 200%. Eso es lo que nos está representando. Es bastante sencillo pasar este tipo de representaciones. ¿Por qué es importante hablar de porcentajes? Porque en dado caso nos pueden decir que una fracción representa un porcentaje dado. Entonces, para darlo en ejemplos más claros, podrían decirnos algo como el siguiente problema. Ahora sí, algo como este problema en el cual lo que nos están diciendo es que tenemos una razón de 80 entre X y que esta razón que nos están dando representa un 20%. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para saber cuánto es un 20%, lo tenemos que pasar a su representación decimal. Que en este caso, si ya me están dando el porcentaje y lo quiero pasar a su representación decimal, lo tengo que dividir entre 100. En este caso, esto lo que nos estaría dando es 0,2. Por lo cual, entonces, como nos están diciendo que la razón representa un 20%, quiere decir que 80 entre X tiene que ser equivalente a 0,2. En este caso, lo que vamos a hacer es despejar la X cual si fuera una ecuación. Entonces, la X la vamos a pasar a multiplicar por allá y el 2 lo pasamos a dividir en este caso. Lo que nos va a dar como resultado 80 entre 0,2 es igual a X. Para resolver esto, vamos a tener que pasar esto a su forma fraccionaria, que esto es 80 entre 1 entre 5. Esto, por utilizar las propiedades de fracciones, es lo mismo que 5 por 80 entre 1, pero como es entre 1, la verdad no es muy necesario ponerlo. Y esto entonces va a ser lo mismo que 5 por 80, que la multiplicación de 5 por 80, lo cual es 400. Quiere decir que el valor de X es 400. Por lo tanto, según lo que nos habían dado al inicio del problema, 80 es a 400, implica que esto representa un 20%. ¿Cómo lo comprobamos? Lo podemos comprobar haciendo la siguiente división. 80 entre 400, cuando lo realizamos dicha división, en efecto lo que nos va a dar es 0,2. Y esto, como está dado en números decimales, tenemos que multiplicarlo por 100 para que nos dé el porcentaje. Y una vez multiplicado por 100, vemos que sí da un 2%. Finalmente, lo que principalmente nos importa es resolver problemas con proporciones. Entonces, ¿qué tipos de problemas son los que vamos a resolver? Uno de los cuales podría aparecer es como el que resolvimos anteriormente, que tiene que ver con porcentajes y proporciones. Sin embargo, también podemos encontrar problemas con enunciados largos, como el siguiente. El problema lo que dice es: dos automóviles parten de un mismo lugar, es decir, empiezan acá y viajan en direcciones opuestas. Un carro va para allá y el otro carro parte para allá, con velocidades también diferentes. Dice que el primer carro, que sería el que va para allá, hace un promedio de 55 millas por hora. Y el segundo carro hace 65 millas, este es el segundo carro, este hace 65 millas por hora también. La pregunta que nos dicen es: ¿en cuántas horas se encontrarán a 120 millas? Hay que determinar el tiempo que les va a tomar recorrer 720 millas a los dos carros. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear el siguiente sistema de solución. Además, cabe también entender que están preguntándonos en qué momento entre ellos, es decir, si por acá va el carro 2 y por acá va el carro 1, en qué momento van a alcanzar una distancia de 720 millas entre ellos. Eso es lo principal que nos están preguntando. Entonces, para resolver esto, lo que vamos a hacer es decir, ok, si el primero va a 55 millas y el segundo va a 65 millas, ambos por hora, quiere decir que en la primera hora se van a encontrar, si este era el punto de inicio, el primero en la primera hora, aquí está a 65 millas, a 65 millas, y el segundo va a estar por acá, que va a estar a 55 millas. ¿Cuál es el resultado total de esto? Sería sumar 55 más 65.
Eso quiere decir que en una hora se encuentran a 55 más 65 millas, en lo cual da un resultado de 120 millas en la primera hora. Pero queremos encontrar una proporcionalidad de esto a los 720 millas que nos están pidiendo en el problema. Entonces queremos saber cuántas horas son las que va a tomar. Lo que vamos a hacer es resolver esta proporción. Entonces vamos a tener 120 es a 1 como 720 es a x. Y queremos encontrar el valor de x. Veamos que el x también va en la partecita de después de los dos puntos, porque aquí van horas y aquí van horas, ¿verdad? Tiene que coincidir las unidades de medida de acuerdo a cómo los posicionemos. Por ejemplo, si más bien nosotros vamos a poner que una hora es a 120, entonces aquí tendremos que cambiar el orden y decir que x cantidad de horas es a 720 para que nos dé en realidad el resultado correcto. Tener eso que escribimos allí lo podemos pasar a fracción, y entonces vamos a decir 120 entre 1 igual a 720 entre x, y pues a la hora de despejar esta x vamos a obtener el resultado. Despejándola lo que vamos a tener es, a ver, voy a volverlo a escribir, 120 entre 1 es a 720 entre x, perdón. Pasamos esta x a multiplicar acá y el 120 a dividir acá. Lo que nos va a quedar es que x, no sé si eso se ve muy bien, vamos a usar x es igual a 720 entre 120. Una vez que realizamos esta división de 720 entre 120, vamos a ver que el resultado es 6. Quiere decir que x, para que se cumpla la proporción, tiene que ser 6. Es decir, van a alcanzar las 720 millas en 6 horas. Y ese sería el video.